A continuación veremos algunos análisis de las cartas de Bellarmino a Foscarini. Bellarmino escribe a Foscarini tratando de explicar lo que era el copernicanismo o cómo se lo debería tratar de ver en este tiempo. Él decía de que el copernicanismo debe ser tratado como una simple hipótesis. El propósito de esto es salvar las apariencias. Por lo tanto, el copernicanismo es afirmar que la Tierra en un supuesto se mueve y que el Sol está inmóvil. Por lo tanto, estamos hablando de una simple suposición. En segundo lugar, él habla acerca de la autoridad bíblica en todos los temas que trata. Y esta autoridad se puede repercutir aún en los temas que no son de fe, porque lo uno y lo otro lo dice el Espíritu Santo por boca de los profetas y los apóstoles. Es decir, que esta autoridad, aunque se trate de un tema que no sea científico dentro de las Escrituras, debe ser considerado como autoridad y como verdad. En tercer lugar, habla de que la teología solo se replantearía si hubiese una verdadera demostración. Bellarmino dice que en caso de que se demostrara que todo lo que se está diciendo es verdad, él cambiará de posición. Pero lo interesante del caso es de que él hace una nueva afirmación y dice: pero no creeré que se dé tal demostración hasta que no me sea presentada. Es decir, él, como una persona de fe, está pidiendo de que la ciencia le muestre pruebas y que le sean presentadas estas pruebas para poder juzgar a partir de ese momento. Lo triste de esto es de que ante esta aparente apertura para poder desarrollar un diálogo con la ciencia, él cierra sus cartas diciendo: tengo muy serias dudas de que sea posible una demostración. Termina cerrándose ante las cosas que se están mostrando y las pruebas científicas que se están demostrando en esta época. En 1616 sucede la condena del copernicanismo, es decir, luego de la muerte de esta persona es condenado. Y es condenado desde la perspectiva teológica y filosófica. Vamos a hablar de filosófica, entre comillas vamos a colocar, porque vamos a ver que al momento de plantear el rechazo y la condena, no hay muchas cosas o razones filosóficas para esta condena. Galileo durante su vida hace un último intento por evitar la condena del copernicanismo. Él, con todos sus estudios, trata de hacer una reconciliación con la Iglesia Católica. Para ello fue hasta Roma a finales del año 1615. Su intención era, en esta visita, demostrar el afecto que él sentía como buen cristiano por la Santa Iglesia. Desgraciadamente, se escribe un informe teológico el 24 de febrero de 1616, luego de la visita de Galileo, y el contenido en dos puntos principales que se pueden encontrar son los siguientes. En primer lugar, ante la afirmación del copernicanismo de que el Sol está ubicado en el centro del mundo, se concluye con una censura y es considerada esta teoría como necia y absurda desde el punto de vista de la filosofía y como herética, puesto que contradice la Sagrada Escritura. En cuanto a la afirmación de que la Tierra no está situada en el centro del mundo ni es inmóvil, la censura es idéntica al anterior punto de vista desde lo filosófico, mientras que desde el punto teológico es igualmente considerada como herejía. Y esta herejía es basado en lo que respecta a la fe cristiana de la época. Por lo tanto, el 5 de marzo de 1616 se hizo público un decreto que incluía como prohibida las obras que defendiesen el heliocentrismo o que tratasen de conciliar esta tesis con la Biblia. La Iglesia decide colocar punto final a esta discusión y dice: nada que tenga que ver con esta teoría herética debe ser considerada dentro de la Iglesia ni en el mundo. Casi 2 décadas más adelante
se produce la condena de Galileo. La situación, según la historia, es bastante curiosa porque Galileo va a tener muchos encuentros con el Papa, va a tratar de conciliar o de conseguir el permiso para poder publicar sus obras. Es así que en el año 1620 el obispo Barberini escribe un poema alabando a Galileo. Y esta parte histórica puede ser considerada como el paso del poema papal a una condena inquisitorial por parte de la Iglesia a Galileo Galilei. En 1623 el Papa Urbano VIII recibe como dedicatoria de Galileo El Ensayador, uno de sus escritos. En 1624 Galileo tuvo varias audiencias con este nuevo papa y este papa le convence para publicar un libro sobre el copernicanismo, con la condición de que se refiera a todos los movimientos terrestres como hipotéticos. De esta manera, le dice el Papa, tú podrás invalidar el decreto de 1616. En 1632 se publica en Florencia con los permisos eclesiásticos. Galileo simplificó en este escrito a Copérnico, ignora a Brahe, que era preferido para los teólogos más informados en esta época, entre ellos muchos de los jesuitas, y también en este escrito ignora a Kepler. Durante este periodo se lleva a cabo un diálogo entre Simplicio, es decir, entre el modelo aristotélico y tolemaico, Salviati, que defendía el copernicanismo, y Sagredo, que era imparcial. Sin embargo, en este diálogo se puede sentir un claro dominio del copernicanismo. Por algunos problemas que se desarrollan en la Iglesia, en el seno de la Iglesia, poco después de publicado el escrito de Galileo, se le exige presentarse en Roma y tras un breve proceso se le obligó a firmar una abjuración y se le condenó a cadena perpetua. Durante esta época también la Iglesia decide prohibir todas las obras de Galileo. En la carta que se le manda para poder anunciar lo que la Iglesia había decidido, se encuentra la siguiente frase: Galileo, te has hecho ante este santo oficio vehementemente culpable y sospechoso de herejía. Hay dos motivos por los cuales se basa esta afirmación, y el primero es porque has sostenido y creído una doctrina falsa y contraria a las Sagradas Escrituras desde todos los puntos de vista. En segundo lugar, se puede sostener que tú hablas de que se puede sostener y defender como probable una simple opinión, después de que ésta incluso haya sido declarada y definida como contraria a las Sagradas Escrituras. Este es el escrito de condena de 1633. Por lo tanto, pese a que Galileo contaba con los permisos del Papa, el mismo Papa va a llevar a declararlo como hereje. ¿Cómo fueron los últimos años de Galileo y cuál es el legado para la ciencia y la teología en nuestra época? Tras su condena, Galileo se convierte en una leyenda viva. Y es que el arresto domiciliario lo pasó inicialmente en el palacio de su amigo el arzobispo Asquiano Piccolomini en Siena. Este amigo le animó durante este periodo a continuar investigando y publicando, escribiendo, cosa que Galileo lo hace. Al mismo tiempo, Galileo mantuvo una frecuente correspondencia con su hija, que estaba como monja, llamada María Celeste, que muchas personas o muchos escritos de la época lo van a detallar como una persona culta y sensible. De estas cartas son pocas las que actualmente se pueden tener para poder como base de datos. Durante su arresto estuvo rodeado de amigos y discípulos
entre ellos Viviani y Torricelli, a los que enseñaba y que al mismo tiempo ellos le ayudaban con sus investigaciones. Siguió trabajando, escribiendo y publicando hasta su muerte. Podemos ver una pintura aquí de lo que fue su estadía con su amigo el arzobispo. En conclusión de la vida e historia de Galileo, nos queda la interrogante si él fue un profeta de las relaciones entre ciencia y fe, si fue uno de los primeros que buscaron conscientemente hacer una conciliación entre ambas corrientes. Lo interesante de Galileo es que él tenía un concepto muy limitado de lo que era acomodación. Como hemos visto en la primera parte del tema, muchos teólogos y científicos trataron de acomodar ya sea la ciencia o la Biblia al otro, y esto llevó a que forzaran muchas veces algunos principios que eran básicos para cada una de estas ramas. Sin embargo, Galileo maneja la acomodación, pero en un aspecto bastante limitado. Más que acomodar, Galileo abogaba porque los teólogos reinterpretaran la Biblia en línea con los resultados seguros de la ciencia. Vemos de que su acomodación era la Biblia a la ciencia, no lo que la Iglesia estaba proponiendo hasta la época, que era acomodar la ciencia a la Biblia. Este pensamiento de Galileo, este planteamiento, se debe en gran manera a su concepto que tenía como inerrancia bíblica, que era la corriente en la época. Él decía de que sí encontrábamos errores en las Escrituras. Lo interesante es que en su carta a Castelli en 1613, él le escribe de que la Sagrada Escritura no puede jamás mentir o equivocarse, sino que sus decretos son de una verdad absoluta e inviolable. Entonces él está hablando de que la Biblia no se equivoca en sí, en su letra. La justísima autoridad de la Sagrada Escritura, que bien entendida y usada no puede jamás, de acuerdo con la común opinión de los teólogos, contradecir las experiencias manifiestas o las demostraciones necesarias. En esta carta a Cristina de Lorena, él habla de que la autoridad de las Escrituras debe ser entendida y usada, y que no se deben manejar para contradecir las manifestaciones necesarias de la ciencia, que era lo que hasta ahora la Iglesia, en su defensa, en su preocupación por plantear una apologética, llegó a hacer, a tratar de amordazar a la ciencia. Por lo tanto, en sus observaciones y estos escritos le llevó a proponer que el día largo de Josué se explicaría literalmente mejor con el copernicanismo. Y él decía que la solución a este pasaje es de que el Sol fue el que se detuvo, el que detuvo su giro. Y al detener el giro sobre su propio eje, ocasionó la detención de todo el sistema solar. Es decir, de que él planteaba de que el Sol era como el motor de todo el universo, y si el Sol se detenía, el universo también dejaba de girar. Nuestra última época sería la influencia del cristianismo en el nacimiento de la ciencia moderna. En este transcurso de la Biblia al nacimiento de la ciencia moderna, todo el sistema religioso se va a caer, muchas personas van a abandonar la fe por todo el conflicto que se había originado en los siglos anteriores. Y aquí vamos a ver que incluso muchas personas religiosas van a encontrar ese auge en la acomodación defendida por Copérnico y por Galileo. Entre ellos muchos de los científicos protestantes, especialmente los calvinistas. Y es que el mismo Calvino había dicho antes, en 1554, en su comentario al Génesis, que Moisés escribió en un estilo bastante popular,
pero también afirmó que los astrónomos de la época investigan con gran esfuerzo todo lo que la sagacidad de la mente humana puede comprender. Entonces está permitiendo un cierto grado de acomodación Calvino en este comentario al Génesis. ¿En qué sentido? Simplemente porque él afirma de que Moisés escribe en un estilo bastante popular. Y cuando hablamos de popular, estamos diciendo de que no es una preocupación los aspectos científicos. ¿Quiénes son los preocupados en el aspecto científico? Son los astrónomos modernos. Entonces vemos cierto grado de acomodación en Calvino. Francis Bacon, en su libro El avance del saber en 1605, podemos resumir su pensamiento de la siguiente manera: pues que nada del mundo está vedado a la inquisición y averiguación del hombre, por lo tanto lo deja sentado en otro lugar, cuando dice el espíritu del hombre es como la lámpara de Dios, con la que registra la interioridad de todo lo oculto. Está hablando de ese deseo del ser humano de poder entender o estudiar las cosas que son veladas. Y nada debe quedar ajeno a la mente humana. Ese es el reclamo de Francis Bacon. Para terminar, hablando un poco de Carl von Weizsäcker, él va a plantear dos pensamientos bastante populares en esta época en cuanto a la ciencia y a la religión. Y él dice de que el concepto de las leyes matemáticas exactas de la naturaleza, débilmente presente en el pensamiento griego, ha alcanzado un gran poder y es mucho más convincente gracias al concepto cristiano de creación. Es decir, de que lo que da el poder a las leyes matemáticas y la fuerza a la ciencia es el concepto de la creación. Él dice también: creo pues que constituye un don del cristianismo al pensamiento moderno. Ahora vemos que ese don se usa contra la religión de la que procede, y ese asesinato del propio Padre con el arma heredada de él se hace cada vez más ingenuo. En sí, este personaje va a hablar de que quien ha sido el culpable del asesinato de la religión es la misma Iglesia, por toda la manera en la cual se ha comportado durante la historia. Y él habla de que el mismo concepto de creación, el mismo concepto cristiano, por influencia del pensamiento griego, es aquello que ha dado mucha fuerza a las ciencias. Él también dice que Kepler fue un sincero cristiano que adoraba a Dios en el orden matemático del mundo. Galileo y aún más Newton, que era más religioso, fueron sinceros cristianos interesados en la obra de Dios. Si debemos reconocer algo en este punto de la historia es de que la Iglesia, o como Iglesia, nosotros nos hemos equivocado. Lamentablemente hemos tomado una posición sin palabras ante los ataques de la ciencia. Nosotros mismos nos hemos autoatacado en algunos momentos porque no hemos presentado un argumento sólido de defensa. Nos hemos centrado tanto en la teología en épocas de la historia que la ciencia nos estaba carcomiendo. Y esta persona va a decir que en un inicio, estas personas que son consideradas a veces como los asesinos de la fe o de la religión, son personas que eran muy en el fondo bastante religiosos. Por lo tanto, sería bueno ver que el árbol del que ha salido esa nueva semilla trashumante de la ciencia es el mismo árbol del cristianismo. Es decir, todo lo que hoy conocemos en cuanto al desarrollo histórico de la ciencia, en cuanto a los descubrimientos y todo lo demás, ha nacido del árbol del cristianismo. ¿Por qué? Porque todas estas personas de la antigüedad, tanto Kepler, Galileo, Newton y Copérnico mismo, eran cristianos. La consecuencia de lo que dañó tanto la religión fue el hecho de tomar como un radicalismo cristiano lo que hizo que la mente natural, entendida antes como casa de los dioses, pasara a entenderse como el reino de la ley. Es decir,
aquello que debería ayudarnos a ser mejores cristianos, terminó asesinando nuestra fe. Por lo tanto, vemos de que es importante la ciencia para la fe, para la religión, lo mismo que la religión para la ciencia. ¿Cuál ha sido el problema? No hemos podido mantener una relación adecuada entre las cuestiones de ciencia y las cuestiones de fe. Algunas ideas finalmente para poder mantener una relación entre ciencia y fe. Podemos ver 3 puntos principales. El primero, que es la existencia de un mundo material no divino, o lo que se conoce como desacralización. Como cristianos necesitamos reconocer que además de la parte divina existe una parte material en el mundo y que existen ciertas también leyes naturales puestas por el mismo Creador. El mismo Creador ha colocado ciertas leyes naturales y es un poco difícil que Él pueda violar estas reglas. Este segundo punto es algo bastante complicado porque en época del siglo XVII, finales del siglo XVII, va a traer mucho conflicto a la ciencia, a la fe. ¿Por qué? Porque no se podía entender cómo era posible de que el Dios que había creado la naturaleza podría obrar a través de cosas milagrosas. Y en esta época de la razón, muchas personas llegaron a negar los milagros. Nosotros como cristianos en este siglo XXI necesitamos reconocer de que existen cosas milagrosas, pero también por otra parte existen leyes naturales que han sido creadas y puestas por el Creador. En tercer lugar, necesitamos reconocer como iglesia la capacidad humana para conocer las leyes estudiando el mundo. Uno de los principales problemas de nosotros como iglesia o como personas de fe ha sido el hecho de cerrarnos tanto en las cuestiones de las Escrituras que hemos olvidado el analizar también la ciencia. De allí que todo cristiano necesita conocer algo de ciencia, por lo menos los principios básicos, porque vivimos en una época donde las personas y los mismos hermanos ya no se van a tragar de la misma manera como lo hacían en la antigüedad las cosas que le podamos decir, y en muchos casos ellos van a poder identificar nuestras palabras carentes de fundamento. En este modelo que se quiere plantear de una relación entre ciencia y fe, la fe no se confronta con la ciencia, tampoco se utiliza para ponerle límites. Debemos evitar el hecho de tratar de acomodar la ciencia a la fe o por el otro lado también tratar de acomodar la fe a la ciencia. Debemos reconocer de que hay aspectos que dividen esta relación, pero hay aspectos también que pueden unirlo. Tampoco se debe buscar una información científica en la Biblia para lograr una alianza forzosa entre ciencia y fe. No debemos cometer el mismo error que se han pasado durante casi 20 siglos de historia. Debemos entender de que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Y como cristianos necesitamos reconocer de que hay cosas desde la óptica de la ciencia en las cuales nos hemos equivocado los cristianos. Por otro lado, la ciencia también debe tener la humildad para reconocer que no tiene las respuestas a todas las cosas.